Amén. Bueno, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, o vamos a leer desde el versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Humillarse a sí mismo quiere decir que no había otro más grande que él. Entonces se humilló hacia él mismo, a él mismo se humilló, haciéndose obediente, diga obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, Señor. Oremos. Señor Jesucristo, gracias te damos. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres grande. Te adoramos, te exaltamos, te honramos, Señor, porque tú estás en este lugar. Nos hablas de una manera especial a nuestras vidas. Derramas tu poder sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de asistir a tu casa el día de hoy para recibir la palabra santa. Nos da el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa para glorificar y exaltar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos hables. Habla con poder, habla con autoridad, porque queremos, Señor, salir de este lugar renovados y fortalecidos por la palabra de Dios, que transforma el alma, que edifica el alma, en el nombre soberano del Señor Jesucristo. Dele una alabanza fuerte al nombre de Jesús. Tome su lugar, hermano. El concepto de la obediencia bíblica es a veces un poco difícil de entender para muchas personas, por la razón de que queremos que Dios haga su voluntad. ¿Cuántos quieren que Dios haga su voluntad? ¿Cuántos han orado para que Dios haga su voluntad? Queremos que Dios haga su voluntad, pero a la misma vez queremos que también haga la mía. El soltero dice: Señor, dame una esposa según tu voluntad, pero que sea María. O sea, queremos que Dios haga las cosas. Señor, que sea tu voluntad, dame un trabajo, pero que sea ese que yo quiero. Y como me dijo alguien una vez: pastor, Dios me dio el trabajo que tanto le pedí, que tanto anhelé, Dios me lo dio. Lo único malo es que tengo que trabajar los domingos. Yo le pregunto: ¿Dios da esa clase de trabajos? Dios no da esos trabajos. Pero queremos que Dios haga su voluntad, pero que también haga la mía. Yo creo que en nosotros, en todos nosotros, hay un deseo de ser obedientes al Señor, como 4. Pero hasta donde queremos ser obedientes al Señor, como 5. Queremos ser obedientes al Señor. Amén. Sí, pero a la misma vez queremos también hacer nuestra propia voluntad. Y hay esa lucha. Queremos que Dios haga un milagro. Señor, haz este milagro, pero a mi tiempo y a mi manera. Y si Dios no hace el milagro a mi tiempo y a mi manera, nos desesperamos y empezamos a hacer la cosa nosotros a nuestra manera. Amén. Para entender la voluntad de Dios, debemos entender el versículo de Filipenses 2. Amén. Para entender la voluntad de Dios, tenemos que entender este versículo. Haya en vosotros, gracias, este sentir que hubo en Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a leer este mismo versículo, pero en otra versión. Se llama Nueva Traducción Viviente. Creo que me tienen el versículo, hermano Jorge. Este se llama la Nueva Traducción Viviente. Si puede leer su pantalla, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Siga el otro. Aunque era Dios. Esto dice la nueva
Nueva traducción viviente. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Oiga bien, aunque era Dios, te quedes en el 6. Aunque era Dios, en nuestra versión dice el cual siendo en forma de Dios. Eso es lo que quiere decir, aunque era Dios. Cuando dice que Él era en forma de Dios, quiere decir que aunque Él era Dios, amén, dice que Él no consideró el ser igual a Dios. Cuando vino en cuerpo de carne, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Siga el 7. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un... Aleluya. Amén. Mire, esto es uno de mis versículos favoritos. Yo lo puedo leer todos los días y cada vez me mueve aquí tan adentro. Mire, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Aleluya. Cuando apareció en forma de hombre. Entonces, este versículo no habla de dos personas distintas de una Trinidad, sino que en esta versión lo dice más claro. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Es decir, que desde el punto de vista de la doctrina de la unicidad, Jesús no es un Dios hijo, no es otro Dios fuera del Padre, sino que Él es todo Dios. Él es el Padre y Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Colosenses lo dice de esta manera, que en Jesucristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que cuando Jesús vino en un cuerpo de carne, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios, Él seguía siendo Dios. Pero entonces, en su divinidad, Él es verdaderamente igual a o idéntico a Dios. La palabra igual aquí significa que la naturaleza divina de Jesús era la misma naturaleza de Dios Padre. Jesús no se despojó de los atributos de la deidad, pero en cambio se despojó a sí mismo de su dignidad y sus derechos legítimos como Dios. Es decir, siendo el creador del universo, no usó de ese derecho como creador cuando estuvo aquí en la tierra en forma de hombre. Aún en la cruz, teniendo todo el poder para destruir a los que los estaban crucificando, Él decidió más bien bendecirlos. Él tenía todo el poder para bajarse de la cruz y destruirlos a todos aquellos que le estaban golpeando, pero no lo hizo. Eso es lo que quiere decir este versículo, que siendo en forma de Dios no estimó en ser, siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de ese poder, se despojó de su derecho de usar ese poder y se sujetó a esa carne para poder estar aquí y morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan un gloria a Dios de verdad? Un gloria a Dios de verdad por eso. Muchos se confunden cuando Jesús oraba cuando Jesús oraba al Padre. Muchos se confunden porque vemos varias veces donde Jesús hacía oraciones al Padre y piensan y esa es una de las confusiones más grandes en las personas que no entienden la doctrina de la unicidad. Y entonces se inventan una Trinidad diciendo, mire, ahí está el Padre, ahí está el Hijo orando al Padre. Pero no entienden las personas muchas veces que la parte humana de Jesús era la que necesitaba oración. Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo así? Sí, como hombre a Él le daba sed. Y yo le pregunto, ¿a Dios le da sed? A Dios no le da sed. Dios es Dios. Dice en los libros de los Salmos, a mí no me da hambre, y si me diera hambre a usted no les pediría. Él no le da hambre, no le da sed. Pero ¿sabe qué? Como hombre, a él le daba hambre. Como hombre, él le daba sed.
como hombre, aunque le daba sed, pero como Dios era el agua de vida eterna. Como hombre le daba hambre, pero como Dios era el pan de vida que descendió del cielo. Como hombre él se cansaba, pero como Dios, él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Como hombre él lloraba como hombre, pero como Dios, él era el consolador. Aleluya, él es nuestro consolador. Como hombre él murió en una cruz, pero como Dios, él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Denle una alabanza, aleluya. Gloria a Jesús. El que esté muerto vivirá. La obediencia, entonces, aquí en este pasaje el Señor Jesús nos enseña lo que es la obediencia, porque como hombre se humilló a sí mismo. Y oiga bien, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte. ¿Tiene su Biblia abierta? Filipenses 2. Filipenses 2, 8. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces nos vamos ahondando un poquito más a lo que de verdad significa la obediencia. Porque dice, hermano, que él se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Esa fue la obediencia de Jesús, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, yo le pregunto, ¿Jesús quería morir? No quería morir. Vamos a leerlo, Lucas 22. Lucas 22, él sabía que vino a morir, pero no quería morir. Lucas 22, 39 dice, ¿lo tenemos? Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, ¿qué? Oró y diciendo: Padre. Ahí donde muchos se confunden y piensan que le está orando a otra persona, pero no, aquí es su parte humana, orando, hablando con su parte divina, porque como humano él no quería morir. Como humano él sentía miedo y sentía que venía algo terrible a su vida, lo que él iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar como hombre. Entonces como hombre oró y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y luego dijo, a ver, ¿cómo dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga bien, no se haga mi voluntad, sino la. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en ¿qué? ¿A Dios le da agonía? No, a Dios no le da agonía, pero como hombre sintió la agonía. Amén. Dice que estando en agonía oraba más intensamente. O sea, como él sentía en su carne esta agonía, porque era 100% hombre, entonces tenía que orar más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló ¿qué? Durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis. Si ve que como hombre él sentía que tenía que orar, porque como hombre tenía que sujetar esa carne, porque como hombre él no quería morir, porque como hombre él sabía el dolor y sentía la agonía. Pero ahí es donde el Señor Jesús nos enseñó cómo se debe de obedecer. Como les decía anteriormente, todos queremos obedecer, pero llega un punto donde se hace difícil obedecer, porque va en contra de lo que yo creo o quiero.
va en contra de mis planes, va en contra de mis deseos, va en contra de mi razonamiento, va en contra de mi lógica. Hay cosas que a veces Dios habla que no tienen nada de lógica. ¿Cómo vamos a tomar a Jericó? Le van a dar 7 vueltas, 6 días van a darle una vuelta, el 7º día le dan 7 vueltas. Eso no tiene nada de lógica. Moisés, háblale a la roca que salga agua. Eso no tiene lógica. ¿Cómo que de una piedra va a salir agua? Eso no tiene lógica. Se encontraron con unas aguas amargas y le dijo a Moisés: eche un árbol ahí a las aguas y se vayan. Y le echó un árbol al agua y las aguas fueron dulces. Eso no tiene lógica. Pues que es que cuando Dios hace algo, hermano, entre más grande el milagro, menos la lógica. Ese es Dios, es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que obra fuera del ámbito humano, fuera de la lógica humana, fuera del pensamiento y del raciocinio humano. Pero nosotros, hermano, la pregunta en esta tarde es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a obedecer? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a obedecer? Porque, hermano, Jesús, cuando antes de este punto de que Él llegara al Getsemaní, unos meses o años atrás, cuando los discípulos le preguntaron que les enseñaran a orar, Él dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza la oración, famosa oración que le llaman del Padre nuestro, y dice: hágase. Dijo que tenemos que orar al Señor para que se haga su voluntad. Y luego fue al Getsemaní y dijo: Señor, que se haga tu voluntad, pero que no se haga como yo quiero. Oiga bien, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces la obediencia del Señor Jesucristo lo llevó a la muerte. Y por obediente terminó crucificado entre dos malhechores. Y como obediente terminó azotado y golpeado y maltratado. Lo golpearon con palos, le dieron azotes que arrancaban, hermano, que pedazos de piel. Le jalaban la barba y le arrancaban los pedazos de piel de la cara. La Biblia dice que quedó desfigurado. Y como si fuera poco, le quitaron toda su ropa y lo dejaron totalmente desnudo para humillarlo. No fue fácil lo que él tuvo que pasar. Y aún, hermanos, se burlaban de él y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Se burlaban de él diciéndole: si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Otros le decían: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y usted no cree que él podía haberlo hecho? Podía haberlo hecho si hubiera querido, hubiera podido haberlo hecho, pero fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por obediencia murió en la cruz. Y él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Al punto de que Pilatos le ofreció varias veces dejarlo ir libre. Y le dijo: solamente reconoce, solamente déjame que yo te haga, yo tengo el poder para dejarte ir libre. Y el Señor dijo: usted no tiene ningún poder, solo el poder que le ha sido de mi Padre. Así que si yo estoy aquí es porque yo quiero estar aquí por obediencia. Por obediencia fue preso. Por obediencia fue encadenado. Por obediencia fue golpeado. Por obediencia llevó el madero en sus hombros, en su piel abierta. Por obediencia. La pregunta no es, como muchos dicen, y si yo les pregunto cuántos aquí están dispuestos a morir por Cristo, yo sé que todos me van a decir que sí.
Yo sé que aquí todos me van a decir, sí, si tengo que morir por Cristo lo haré. Pero eso no es no es la pregunta en esta tarde. No es si estás dispuesto a morir por Cristo. El asunto es si estás dispuesto a obedecer al Señor, aunque la obediencia te lleve a la muerte. Si esa obediencia te llevara a la muerte. Si la obediencia llevara a la muerte de tu hijo. Dios no haría eso. Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único. Y Abraham se levantó muy temprano de mañana. Ni había salido el sol cuando se levantó Abraham. Enabardó su asno, tomó la leña, tomó a su hijo, tomó a sus siervos y se fue. Y cuando llegó a la mitad de la montaña, le dijo a sus siervos: quédense acá, porque voy a ir con mi hijo, vamos a ir a sacrificar. Y ahí se fue, hermano, en obediencia. Aunque él sabía que esa obediencia iba a llevar a la muerte de su hijo, Abraham no se rehusó, porque en Abraham había una obediencia perfecta. Porque Dios no pide que seamos perfectos, pero sí quiere que nuestra obediencia sea perfecta. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. La obediencia de Moisés lo llevó a guiar al pueblo entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. Y cuando ellos salieron de Egipto, ¿para dónde vamos a ir, Señor? Y el Señor les dijo: vayan y sigan la columna de nube, y ahí donde los lleve la columna de nube, ahí van a estar ustedes. Y cuando el pueblo pregunta a Moisés: Moisés, ¿cómo, para dónde vamos a ir? Vamos a coger para la derecha, vamos a coger para la izquierda, ¿para dónde vamos a ir? Y Moisés dijo: sigan la nube. Y se fueron todos detrás de la nube, hermano. Y cuando llegaron, la nube los llevó ante el Mar Rojo, y la nube se detuvo en el Mar Rojo. Y ellos estaban un poco confundidos y diciendo: pero ¿por qué nos trajo aquí al Señor? ¿Será que venimos aquí a la playa? ¿Nos quiere dar vacaciones? ¿Será que quiere que pesquemos para llevar pescadito frito allá al camino donde vamos? ¿Será que el Señor quiere que descansemos unos días aquí en vacaciones aquí ante el Mar Rojo? Y de repente se empieza a mover la tierra, a temblar la tierra. Pero no era un temblor regular, pero eran los caballos de Faraón que venían con gran ímpetu. Y venía el Faraón con gran enojo y quería matarlos a todos. Y entra la angustia, y entra la desesperación, y empezaron a renegar y a murmurar: oh Moisés, para esto nos sacaste de Egipto, para morir en este desierto. Y ese fue el inicio de los 40 años más largos en la historia. 40 años que a Moisés se le hicieron como 40 siglos. Porque cada vez que tenían un problema, era el mismo problema, era el mismo cuento, era la misma canción. Les daba hambre. Moisés, para eso nos trajo de Egipto y nos sacó de Egipto a este desierto, para morir de hambre. Y allá iba el Señor y los alimentaba. Les daba sed. Y adivine qué: Moisés, pobrecito, para eso nos sacó de Egipto, para matarnos de sed aquí en este desierto. Pobrecito. Por allá, por desobedientes, se enfermaron y encontraron un montón de serpientes ahí en el camino y empezaban a picarlos. Y Moisés, para eso nos trajo aquí de Egipto, para que muriéramos aquí de enfermedades y picados por las serpientes y esto y lo otro. ¿Cuántas veces nosotros mismos renegamos de la voluntad de Dios y lo pensamos: ay Señor, ¿por qué estoy en esta situación?
Y yo he escuchado a algunos que aún insolentemente han dicho: en el mundo me iba mejor. Ay, en el mundo yo tenía plata y ahora mantengo endeudado. Eso no es culpa de Dios. De su ofrenda, de sus diezmos, y ahorra y verá. Ay, es que en el mundo yo tenía una casa y ahora no. Yo he escuchado eso, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. No me miren como que yo, no es. Oiga, renegamos de la situación, y Dios nos trae, y Dios nos lleva, y Dios nos cuida, y Dios nos protege, y Dios nos provee, y seguimos renegando, pero yo le quiero decir algo: muchas veces Dios nos saca de un lugar donde creemos que estamos cómodos. Dios muchas veces nos trae de un lugar, de una situación donde creemos que estamos bien, y de repente nos pone en una situación difícil, pero es porque Dios nos está preparando para glorificarse. Dios nos está preparando para una gran victoria. Dios nos está preparando para un gran testimonio. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los puso entre el desierto y entre el mar rojo y el ejército del faraón, porque el Señor se quería glorificar, porque en un momento se levanta un tremendo torbellino de fuego y se pone entre los carros del faraón y el pueblo de Israel, y a Moisés le dice: Moisés, ya deja de clamar a mí. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara, Señor. Pues extienda la vara. Y el Moisés extendió la vara y el mar se abrió en dos. Tremendo testimonio de Dios. Como Dios, hermano, se va a glorificar si nosotros mantenemos murmurando. Como Dios se va a glorificar si nosotros no estamos haciendo caso a lo que Él nos está diciendo. Cómo se va a glorificar si el Señor dice: vayan por acá, y nosotros cogemos para allá. Yo no sé en qué situación usted se encuentra hoy, pero lo único que yo estoy seguro es que Dios honra a los que le honran. Lo único que yo sé es que Él recompensa a los que le obedecen. Lo único que yo sé es que el que confía en Él no será avergonzado. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecerle, aunque la obediencia nos lleve a donde no queremos ir. Tenemos que estar dispuesto a obedecerle, porque eventualmente Dios puede convertir la muerte en victoria. Eso es lo que le pasó al Señor Jesús. Por obediencia fue a la cruz del Calvario, pero al tercer día Él no se quedó en la tumba. Al tercer día Él resucitó, aleluya. Y por eso dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, hermano, para aquel que se sujeta a la voluntad de Dios, no se le hace difícil obedecer, aunque la obediencia lo lleve a lugares que no quiere ir. El que de verdad se sujeta a la voluntad de Dios, no se le hace difícil obedecer a Dios, porque está seguro, porque está confiado que no importa a lo que tenga que renunciar, Él está seguro a la voluntad de Dios. Es como dice el Salmo 23, que habla de un pastor amoroso, que habla de un pastor que en realidad ama y cuida sus ovejas, y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada, esa palabra es hermosa, nada me faltará. Yo les prediqué todo un domingo acerca de nada me faltará. Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo confío en ese pastor, porque sé que me va a llevar por aguas de reposo, y yo sé que me va a pastorear por aguas de reposo. Él va a confortar mi alma. Pero de repente yo sé que el pastor va a tener que guiarme por de pronto valles de sombra y de muerte. A veces el pastor va a tener que, para llevarte a un mejor sendero, para llevarte a mejores pastos, para llevarte a mejores victorias, vas a tener primero que pasar por el valle de sombra y de muerte. Y dice: pero yo no voy a temer mal alguno, porque yo sé que aún en la escasez, aún en la oscuridad, aún en las tinieblas, aún en la incertidumbre, aún en la duda, aún en el temor, aún en el miedo, tú estarás conmigo.
Oh, yo quiero a alguien que sepa de lo que yo estoy hablando, que de verdad le alabe al Señor en esta tarde y le dé la honra y la gloria. Alguien que sepa, alguien que haya pasado por esos valles de sombra de muerte, pero que haya salido victorioso al otro lado, que le dé una alabanza a Él. Yo estoy seguro en la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Dice que verso 4 dice que tenemos una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:4. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Diga afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Mire, aquí habla de prueba, aquí habla de prueba, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Que habla de una fe que te va a llevar al fuego, que te va a llevar a la prueba. Pero aquel que tiene a Jesucristo y aquel que tiene un corazón obediente y aquel que sabe en quién ha creído, no le da miedo, no le da miedo. No. Oh, hermano, yo a veces he visto venir la prueba, la he visto venir y el Señor me ha dicho: vas a pasar por tal y tal cosa, por tal prueba. Y yo me agarro de Dios y me pongo a orar y le digo: Señor, estoy listo, déjelo venir, porque yo sé que mientras que usted esté conmigo, yo no necesito nada más. Usted va a estar conmigo y eso es todo lo que yo necesito. Y llevábamos dando vuelta en el desierto, y de repente el pueblo de Israel empezó otra vez a pecar y a adorar imágenes. Y el Señor le dice a Moisés: oh Moisés, yo ya no puedo ir más con ustedes, porque ustedes son un pueblo terco y un pueblo pecador. De ahora en adelante un ángel va a ir enfrente de ustedes, pero yo ya no voy más con ustedes. Y Moisés se arrodilla y le dice: no, Señor, si su presencia no va conmigo. ¡Ay, qué terrible es perder la dirección de Dios! ¡Qué terrible es perder la presencia de Dios! Si su presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Yo aquí me quedo y aquí me muero. Pero yo no doy un paso más si tu presencia no va conmigo. ¿Cómo es que hay algunos que prefieren salirse de la voluntad de Dios? Prefieren irse a sus propios deseos, prefieren irse a obedecer a sus propias concupiscencias y a su propio pecado, y abandonan lo tan hermoso que hemos recibido nosotros. Y me da tristeza ver cómo hay hermanos que se alejan de la voluntad de Dios, que se alejan de la presencia de Dios para seguir haciendo su propia voluntad. Me da tristeza. Y le echa la culpa al pastor, y le echa la culpa a los hermanos. Y yo sé que hay algunos aquí que tal vez escuchan y dicen: sí, verdad, es cierto, este pastor como es, esa iglesia como es, y le dan la razón a ellos. Pero no saben que Dios está tratando con el corazón de cada quien. Y hay personas que simplemente no quisieron obedecer. Hay personas que simplemente dejaron de obedecer al Señor. Hay personas que simplemente no quisieron seguir la voluntad de Dios y se apartan y se alejan. Y créame, hermano, que a mí me da tristeza y yo lloro muchas veces en ver a aquellos que se han alejado, porque yo sé que se están alejando no de la iglesia, pero de la voluntad de Dios. Me duele, pero también entiendo que la fe no es para todos, dice la Biblia lo dice, no es de todos la fe. También la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y también la palabra dice que cuando salen de nosotros es porque no eran de nosotros. No lo digo con soberbia, lo digo con mucho tristeza en mi corazón.
Pero también yo sé, hermano, algo que dice la palabra de Dios, hermano, y hay dos cosas, hermano Eduardo, ayúdeme con el piano. Hay dos cosas que la Biblia enseña que debemos de hacer hasta la muerte. Ya vimos en Filipenses que Jesús fue obediente hasta la. Y a otra cosa que tenemos nosotros es que ser fiel. Eso está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Abra la Biblia rapidito. Apocalipsis 2:10, o si lo encuentran primero en la pantalla, quiero que me lo encuentren ahí si lo pueden. Apocalipsis 2:10 dice la palabra del Señor: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aleluya. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, y tendréis que, pero es por unos días. 10 días no es un día específico, no son exactos 10 días. Está hablando de un periodo de tiempo, un periodo corto de tiempo. Dice, pero sé fiel hasta la. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser fiel hasta la muerte? Sé fiel hasta la muerte, porque yo tengo algo especial para ti. Oh, yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí y le está diciendo que sea fiel, porque hay algo grande para su vida. Porque ¿sabe qué? Para el que es fiel, la muerte no es el final. Para el que es fiel, la muerte no es el final. Por eso vamos a Apocalipsis 12:11, rapidito, último pasaje ya. Con este, ese es el último pasaje. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido. Aquí habla de los perseguidos. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mire lo que dice, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oh, hermano, yo sé que la razón es por qué desobedecemos es porque hay cosas que son más preciosas para nosotros muchas veces. Oh, sí, es que esta casa es más preciosa, es que esta escuela es más preciosa, es que esta educación, este diploma, este trabajo, este dinero que me van a ofrecer. Oh, hermano, pero cuando uno está dispuesto a ser fiel hasta la muerte, entonces menosprecia su propia vida. Aleluya. Y habla aquí de un grupo de personas que vencieron por la sangre del Cordero, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque dijeron, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir. Y entonces la muerte se convierte, hermano, no en el final de mi vida, sino en el principio de algo hermoso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo sé que después de la muerte me espera algo grande. Porque yo sé que después de la muerte me espera la corona de la vida que está preparada para aquellos que aman su venida. Yo tengo una corona. Yo tengo una corona que me está esperando. Pero Dios me pide fidelidad. Todos podemos ser obedientes hasta cierto punto. Todos somos fieles hasta cierto punto. Pero puedes ser obediente y fiel hasta la muerte. Para ser obediente y fiel hasta la muerte tengo que despreciar mi propia vida. Quiere decir que la obediencia y la fidelidad tienen un precio muy alto, pero entre más alto el precio, más grande la recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el ejemplo que nos dio Jesús cuando Él fue hasta la cruz siendo obediente. Y por eso dice la palabra de Dios: tengan el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Creo que Dios tiene algo grande para su vida hoy. Creo que Dios tiene algo grande para su vida hoy. Y creo que el Señor está dispuesto a derramar bendiciones en abundancia sobre su vida.
Pero hubieron algunos hombres y mujeres grandes de fe que murieron pobres, que murieron con hambre, que murieron en una cárcel. Pero lo aceptaron todo, porque sabían que estaban en la voluntad de Dios, porque sabían que algo grande venía más para sus vidas, una promesa más especial para sus vidas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer? Vamos a orar en este momento.